Esta Navidad fue muy especial para mí y estaba muy animado porque en Nochebuena siempre hacemos pavo y de repente tenía 2 pavos para Nochebuena y ya Lulo estaba en el proceso de prepararlos y de repente me llama un día compré unas películas de DVD y ahí me dieron unos tickets a ver si vamos a rifar un pavo por Navidad. Y entonces me llama y dice, ¿sabe el señor Leonardo Calva? Sí. Dice, bueno, queremos decirle que usted se ha ganado un pavo. Y yo dije, wow, ¿qué hago con tanto pavo? ¿No es cierto? Así que entonces empecé a pensar en quién se lo podría dar. Así que escogí una persona, no es de la iglesia, y se lo llevé, es una de las zonas rurales. Y entonces no estaba él ahí, y se lo dejé con su esposa. Y era un pavo grandote, más grande que los 2 pavos nuestros, ¿sí? Y dice, y hace apenas la semana pasada lo encontré nuevamente. Y dice, hey, gracias por el pavo. Dice, ya mismo maduran los zapotes. Y le voy a llevar unos zapotes por el pavito. Entonces yo digo, no tienen que darme nada, se los di. Pero lo que ese hombre estaba haciendo era teniendo una actitud de gratitud por algo que recibió. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, ¿cómo respondemos al Evangelio? Ese es el propósito en esta mañana. Yo estoy estudiando un programa doctoral y me dan 20% de beca. Y entonces esa beca es en honor de una persona que yo no conocí, ya la persona murió, pero sus familiares administran ese fondo. Y entonces yo escribí a ellos, tenía que escribir una carta porque necesitaba, y ellos me contestaron y dice, bueno, dice, estamos muy contentos, señor Calva, de que usted pueda a nivel de posgrado seguir estudiando y sirviendo al Señor y todo eso. Y dice ahí, es lo mínimo que podíamos hacer. Es lo mínimo que podíamos hacer después de que Jesús nos salvó. Y el abuelo, la beca es en nombre del abuelo. Dice, y mi abuelo dejó esos recursos. Es lo mínimo que podemos hacer en agradecer al Señor, en invertir en personas que están preparándose en lugares no anglosajones, personas no anglosajones. También yo recuerdo que en nuestra iglesia en Oregon, una niña nació con un problema que no podía caminar. Y entonces la iglesita que teníamos ahí, y decidimos levantar fondos para comprar una furgoneta con un elevador. Entonces pones ahí y eleva y entra la silla de ruedas y se engancha adentro y todo eso. Y vinieron una mamá con 2 niñas y dice, bueno, dice, pastor, nosotros queremos participar y yo voy con mis hijas a hacer un proyecto. Y yo dije, ¿qué es lo que usted va a hacer? Dice, bueno, dice, en Estados Unidos por cada Coca-Cola que se toma, la lata de aluminio o la lata de vidrio que existe, le dan, ahora subido, está casi como en 10 centavos, pero en aquel tiempo era 5 centavos. Entonces dice, vamos a colectar eso y todo lo que logremos colectar es para apoyar, para comprar la furgoneta, la van de Leslie. Y al final de 2 meses y medio, estos niños trabajaron pidiendo a todos los parientes, regálame tus latas de Coca-Cola, tus botellas, $1,500. Y yo pregunté, ¿y por qué hacen ustedes eso? Dice, porque amamos a Jesús, porque Jesús me salvó. Lo mínimo que puedo hacer es responder en eso. Y hay algunas cosas así, ¿cómo respondemos al Evangelio? Hemos estado viendo la vida de David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, hemos visto sus triunfos, sus batallas, sus luchas. Y ahora vamos a ver su final, ¿sí? ¿Cómo va a terminar David? Y David termina bien. La manera más esencial de responder al Evangelio es en adoración. Es decir, Dios te salva, tú respondes en adoración. ¿Qué es adoración? Adoración involucra muchas áreas de la vida. Eso es lo que es adoración, involucra muchas áreas de la vida. Como por ejemplo, oración es parte de adoración. Cantar es parte de adoración. Evangelizar es parte de adoración. Compañerismo, venir a la iglesia, es parte de adoración. Dar financieramente es parte de adoración, ¿sí?
Estudiar su palabra y reflexionar en su palabra es parte de adoración. Es decir, adoración es como nosotros respondemos a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Adoración definido es amar a Dios en una manera extrema. Amar a Dios en una forma extrema. Y nosotros al ver aquí, yo decía en el primer servicio, Marcos Witt hizo excelente cuando empezó. Sin embargo, Marcos Witt puso un concepto en la iglesia latinoamericana que no me gusta. Él escribió su primer libro, se llamaba Proyecto AA. No sé cuántos recuerdan a Marcos Witt, Proyecto AA. Y era Proyecto Alabanza y Adoración. El problema con el Proyecto AA era de que él dividió alabanza y adoración. ¿Sí? Y casi ha puesto eso en todo el mundo hispanohablante, esos conceptos. Yo creo que adoración es más amplia, alabanza es parte de adoración. Adoración es más completa. Cuando cantamos, alabamos, recitamos, proclamamos algo de lo que nuestro Dios es, son alabanzas, pero están dentro de adoración. David está aquí a punto, en el libro de Crónicas nos narra que está pronto de morir, y David había querido construir el templo, porque él dijo, ¿cómo es posible que yo habite en un palacio y el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios habite en unas cortinas o algo así? Le voy a construir un templo. La cosa es que Dios le dijo, no hay tal, David, tú no vas a construir el templo. Yo no sé cuántos han visto la vida de Moisés. Dice que Moisés, cuando hizo el tabernáculo, pidió ofrendas para construir el tabernáculo, que tuvo que decirle a la gente, no más ofrendas, ya no traigan más. Y Moisés, con todo lo que fue, de repente Dios le dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Y si ve, el uno que hizo el tabernáculo, y Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. El otro está diciendo, wow, yo quiero hacer un templo, y Dios le dice, no, tú no vas a hacer el templo. Primera de Crónicas, capítulo 29, del verso 1 en adelante. Ese es el contexto donde estamos hablando. El rey David le dijo a la asamblea, Dios ha escogido a mi hijo Salomón. Verso 1, 29:1. Dios ha escogido a mi hijo Salomón, ¿sí? Pero para una obra de esta magnitud, todavía le falta experiencia. Escucha bien, él dice, mi hijo no tiene la experiencia para construir un templo de esa forma. El palacio no es para un hombre. Hay una diferencia entre mi palacio, dice David, y lo que Dios es. El palacio es para Dios el Señor. Verso 2, con mucho esfuerzo, David dice, he hecho, ¿sí?, los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice, piedras de enjaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Es decir, David se preparó para construir el templo. Wow, voy a hacer todo lo posible para proveer esto para que mi hijo pueda construir el templo. ¿Sí? Verso 3. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo. Es decir, se quedó sin nada David. Todo lo dio para la construcción del templo. 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere dar hoy una ofrenda al Señor? Ahora quiero que entiendas, en la historia de Israel hay 3 templos. David es Salomón, ese es el templo que va a construir Salomón. David es el que está recolectando. Ageo reconstruyó el templo, y también Herodes tardó 40 años en reconstruir el templo, ¿sí? Y David dice, wow, ¿quién quiere dar una ofrenda? Entonces, en el verso 6, los jefes de familia,
los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1000 y de 100 soldados y los encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas ¿qué? Voluntarias. Donaron para las obras del templo de Dios 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata y alrededor de 600,000 kilos de bronce y 3,300,000 kilos de hierro. ¡Wow! Esta es una mega construcción, ¿no es verdad? Increíble. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el gersonita para el tesoro del templo del Señor. Y el verso 9 le pone, ¿cómo sería? Al pastel, ¿cómo dicen? Le pone encima la fresa al pastel, no sé la cereza. El pueblo estaba muy contento de poder dar, otra vez, sus ofrendas al Señor. Y también el rey David se sentía muy feliz. ¿Sí? Es decir, David respondió en generosidad para con Dios. David respondió en dar todo lo que podía. El gozo era su respuesta. ¿Sí? Muchos de ustedes a lo mejor son muy calculistas, están pensando cuánto, pero estaban, según algunos comentarios, estaba pensando como unos 48 millones de dólares que colectó David. Hasta ahí. Estaban contentos, gozo, festividad, había fiesta, celebración por lo que Dios había provisto, por la fidelidad de Dios. David está terminando su vida. Esta es la última parte de la vida de David y David está terminando bien. ¿Te has puesto a pensar tú a veces cómo vamos a terminar? A veces tenemos temores, a veces nuestro gozo no está completo y decimos, Dios, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y lo único que tenemos que recordar es lo que Dios ha hecho por mí. Y cuando ves lo que Dios ha hecho por ti, te das cuenta, wow, Dios ha sido mucho más fiel que yo. Dios ha sido mucho más proveedor que yo. Dios ha sido, no depende de mí. Dios es lo que es en su carácter. Dice, Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Él no nos paga, Salmo 103, Él no nos paga conforme a nuestras maldades. Su grandeza y misericordia es mucho más grandes. Pero aquí hay esa palabra voluntad, ¿sí? La palabra voluntad. Mira, en Hechos 2:37 hay un versículo que está hablando. Sí, jóvenes, pásenle nomás, tomen asiento acá con sus papás, no conversen, hasta 8 años nomás es abajo. La palabra voluntad, mira lo que dice que pasó en Hechos 2:37. Cuando oyeron y fue intelecto, ¿no es verdad? Todos se sintieron emociones profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros hermanos, ¿qué debemos hacer? Voluntad. Es decir, la palabra tú escuchas, entra a tu mente, hay intelecto, afecta tus emociones, cómo te sientes, pero también hay un elemento de voluntad. Por eso es que cuando tú conoces el Evangelio, cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú has entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz, tu intelecto es afectado, tus emociones también y tu voluntad. Tú no puedes seguir actuando en la misma forma porque ahora tu intelecto, tus emociones y tu voluntad han sido cambiadas. ¿Sí? Y aquí estamos viendo que el pueblo voluntariamente empezó a dar, escuchó. El pueblo escuchó, el pueblo profundamente fue conmovido y el pueblo dio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo está ahí? La segunda cosa es, David, luego que ve que el pueblo da voluntariamente, que el pueblo da alegremente, compone una oración. Y vamos a ver la oración de David. En Primera de Crónicas 29:10. Dice, entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Escucha bien cómo empieza David. Bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. ¿Cuál es el concepto tuyo de Dios? Bendito, vuelve al 10 por favor. Bendito sea Señor. Wow. ¿Es Dios? ¿Tú bendices a Dios? Dios Padre de Israel, de toda la nación.
desde siempre y para siempre. Dios no está limitado en el tiempo. Dios es eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el creador. En términos teológicos se llama ex nihilo. Creó de la nada las cosas que existen. Él es el todopoderoso. Y el verso 11 dice: tuyos son, Señor, ¿qué nomás? La grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo es de Dios. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de ¿qué? De todo. Dice el autor a los Hebreos que Jesús sostiene con su palabra todas las cosas, toda la creación. Él es, todo es de Él, todo le pertenece a Él. Tu vida le pertenece a Él. El verso 12: no solo le pertenece, de Él proceden, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. De ti proceden. Ahora escucha bien. A veces solo pensamos en riqueza material. Yo creo que hay muchas otras bendiciones de riqueza que no son materiales. ¿Cómo viven tus hijos? ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Estás honrando a Dios en eso? Es la riqueza, ¿no es verdad? Salud es una bendición. ¿Sí? Salud es una bendición. ¿Te hablas con todos los miembros de tu familia o no? ¿O solo hay selectivos en esa área? Entonces el problema es que la tendencia humana es solo creer que es pura bendición material. No hay tal. Está hablando de otros tipos de bendiciones. Está hablando de otras formas de bendiciones. Verso 13: por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos ¿qué? Alabanzas. Te damos gracias, y a ti te damos alabanza. A ti, Señor, te damos gracias. Es decir, cuando respondes al evangelio con gratitud, tienen que haber algunas cosas que cambian, o algo de voluntad que tú haces. ¿Sí? Nosotros te damos gracias. La idea sería así. Pablo, mi hijo, no es así, pero supongamos que, ¿sí? Yo voy aquí, yo tengo $100 en mi bolsillo, y entonces paso aquí en la calle 18 de noviembre, y hay unas papas ahí, se llama Dusin. ¿Cuántos han visto esas papas de balde? ¿Se han visto o no han visto? ¿No han visto? Unas papas enormes, ¿no es cierto? Entonces, la mayor parte ha visto, ¿no es cierto? Entonces están esas papas fritas ahí. Y él me dice: papi, cómprame una papa. Entonces le digo: ok, vale $2.75 uno que trae 3 pesotas de pollo, ¿no es cierto? Y se las compro, ¿no es cierto? Entonces le compro la papa de $2.75 llena ahí, le mete medio kilo de mayonesa y de todas esas cosas, y está ahí. Y de repente entonces yo no compro porque, bueno, me siento con él ahí y él está comiendo. Y entonces le digo: dame una papita. Él no es así, pero supongamos que él diga: esta es mía. Pero hombre, Pablito, dame una papita. No, es mía. Él no sabe que tengo $100 en el bolsillo para comprar 50 papas más. Pero él cree que esa papa es suya y no debe darme nada que yo le estoy pidiendo. ¿Estás entendiendo la ilustración? Dios te provee todas las cosas. Él te da todas las cosas. Y Él solo quiere que le regresemos una parte de esas cosas. Todo le pertenece. Todo procede de Él. Solo en gratitud podemos ir a Él y regresar a Él para darle todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros a veces somos avarientos en la relación con Dios? ¿Sí? Estamos solo buscando lo que yo quiero, que Dios me bendiga a mí.
Yo estaba pensando en cambiar el tema del sermón y llamarlo 2 brasieres. Hace 25, 30 años, wow, tan viejo estoy. Dijo Paul que estaba viejo. Paul no está viejo, ¿no es cierto? Ya cuando llegas de los 50 para allá, ya estás viejo, ¿no es verdad? Pero Lulu y yo fuimos a Cuba hace unos 25, 28 años. Y entonces un hombre ahí en la iglesia en Estados Unidos dice: Leo, ¿qué van a llevar ahora? Le digo, estamos pensando ahí, dicen que necesitan mucha ropa interior en Cuba. Y entonces dice este hombre, dice: yo quiero dar una donación, y dio como $1,000, vayan y compren ropa interior. Entonces compramos ropa interior de hombres y de mujeres. Cuando llegamos a Cuba, estábamos ahí en la iglesia y le dijimos al pastor: tenemos algunas, ¿por qué me le cambiaron el sonido a la cosa? Porque tenemos algunas cosas de ropa interior para mujeres y hombres. Y entonces dice el pastor: voy a darles un ticket y así que pueden entregarle. Entonces Lulu empezó a entregar a las mujeres, ¿sí? Y de repente hay una mujer ahí que a Lulu le cayó bien. Y Lulu le dice: hermana, llévese 2 brasieres. Y la mujer le dice: no puedo llevarme 2 brasieres. Se los estoy dando. No puedo llevarse 2 brasieres. Lulu le pregunta: ¿el pastor le prohibió? No, el pastor no me ha dicho nada. Dice: ¿por qué no se lleva los 2 brasieres? Y la mujer le responde y le dice: si yo me llevo 2 brasieres, otra mujer se va a quedar sin brasier. En nuestra cultura varienta diríamos: Dios me bendijo el doble. Porque si tú haces esta oración, Dios te bendice el doble. Si tú haces un pacto con Dios, Dios te da el doble que los demás. ¿Te das cuenta? No entiendes generosidad. Generosidad no solo es lo que das, también eres generoso cuando recibes. Eres generoso cuando... Wow. Son casi 30 años y yo no me olvido de la cara de esa persona. Es como cada vez que me vuelvo avariento en mis oraciones, me recuerdo de esta mujer. ¿Sí te has puesto avariento tú cuando pides a Dios? Dios, si yo me saco la lotería. ¿Sabes cómo era la gente? Ahí yo voy a diezmar. Si no puedes diezmar en el dólar que te has ganado, no vas a diezmar cuando te saque la lotería. ¿Escuchaste? A veces estamos pensando así. Somos tan avarientos y pensamos, a lo mejor alguno va a decir: pastor, el Señor lo bendijo el doble con otro pavo. No hay tal, ¿no es verdad? Dios me lo dio. David sabía de dónde venían las cosas, para quién eran, de dónde procedían. Pero mira lo que dice en el verso 14. Pero ¿quién soy yo? Aquí es donde David se saca 10, ¿no es cierto? 100, 20, no sé cómo es. Aquí es: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas otra vez? ¿Cómo es? Voluntarias. En verdad, ¿quién es el dueño de todo? Lee lo que dice ahí. En verdad, tú eres el dueño. Y lo que te hemos dado, ¿de quién lo recibimos? A ver, lean. Solo los de acá leen, los de acá no leen. ¿Sí? Y lo que te hemos dado. Escucha bien. Dios no te va a pedir de lo que no te ha dado, pero de lo que te ha dado sí te va a pedir. Es decir, tú no estás aquí para: Dios, voy a hacer un pacto y voy a ir a pedir unos $30 para que tú me des 300. No hay tal. Eso no es bíblico. Dios te da de lo que Él ha provisto. Eso es lo que dice ahí. Todo eres tú, y todo lo que nosotros te damos es porque de ti lo recibimos. De ti lo hemos recibido. Ante ti, verso 15, somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Somos bien pasajeros. Wow.
Yo estoy seguro que tengo menos años para vivir que los que ya he vivido. ¿O no? Después de los 50. Tienes menos años si llegaste a los 50. ¿Sí? Señor y Dios, verso 16, nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Y grita, porque hay dos símbolos. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Cuando tú respondes al Evangelio en generosidad, Dios sabe y Dios prueba tus corazones. Quizás hay muchas personas aquí esta mañana que no pueden dar porque no tienen trabajo o no ganan lo suficiente, pero Dios prueba los corazones. Dios sabe quién da y quién no da, y quién puede y quién no puede. Él es el que prueba. Y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido otra vez la palabra. ¿Qué es? ¿Cuál es la palabra? Voluntariamente todas estas cosas. Y he visto con alegría, con júbilo, que tu pueblo aquí presente te ha traído sus ofrendas. Es decir, Dios ve qué tan rectos somos, porque Dios sabe dónde está tu corazón. Dios sabe dónde está tu corazón. Si tu corazón está aquí o si tu corazón está aquí, ¿cómo respondes? Ahora, pero quiero decirte una cosa. Mayordomía y generosidad no solamente es de dinero. ¿Sí? Cuando yo veo en mi casa la foto de mi esposa y la foto de mis hijos, y cómo yo respondo en adoración, en cómo los trato a ellos, también es mayordomía. ¿Sí? O sea, no se limita generosidad y mayordomía solo al dinero. Si yo agarro e insulto a mi esposa o a mis hijos, estoy siendo un mal mayordomo. ¿Sí? Si tú como mujer insultas a tu marido o cualquier cosa no es correcto, no estás siendo una buena mayordoma. Si tú como hijo no estás respondiendo para honrar a tus padres también, no estás siendo buen mayordomo. Es decir, mayordomía no solamente implica en las cosas financieras, implica en tu vida. Si tú levantas un falso testimonio sobre otra persona de la iglesia, tampoco estás teniendo una buena mayordomía. Es decir, mayordomía no solamente implica situaciones financieras, mayordomía implica cómo tratas. Yo siempre estoy pensando, sí, eso me decían cuando estaba en el grupo de jóvenes, y qué bueno que me lo decían. Si mi esposa es hija del rey, ¿quién es mi suegro? El rey, ¿no es cierto? ¿Cómo me estoy portando con la hija del rey? Mayordomía involucra todas las áreas de nuestra. Dios me va a pedir cuentas de eso también. ¿Okay? Y aquí está diciendo en el verso 18: Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Es decir, estas cosas del evangelio tienen que volver para dirigirme a Dios. ¿Sí? Estas cosas del evangelio tienen que volver para responder a Dios. Dirígeme hacia Él, hacia Dios. No me dirijas hacia mí. ¿Okay? Pero tiene que ser voluntariamente. Ahora, quiero que entiendas esto. Todos debemos responder de una forma u otra. O respondes en obediencia o no. O respondes en gratitud o no.
¿cómo respondes al Evangelio? ¿Sí? ¿Cómo respondes al Evangelio? Generosidad determina tu madurez en la fe. Por supuesto que tú no vas a ir al infierno porque no diezmas. Pero sí, si tú has escuchado el Evangelio, si tú has sentido en tu corazón, algo tienes que hacer. ¿Sí? Salvación no depende de eso, pero sí tu madurez espiritual depende de quién tú eres. ¿Sí? Depende de lo que Dios ha hecho en ti. Si es un corazón que ha sido transformado y cambiado, el problema no es dinero, el problema es actitud. Ese es el problema. David está, si tú lees 5 versículos después, dice muerte de David. David está terminando bien. A pesar de que llegó un momento que empezó a componer, a cantar, a vencer a Goliat, ¿no es verdad? Pero después metió la pata y bajó. Ahora, cuando está al final de su carrera, de su vida, está terminando bien. Está volviendo su corazón a Dios. Está diciendo, wow, Dios, quiero terminar bien. La pregunta es, ¿cómo tú y yo vamos a terminar? El apóstol Pablo, ahí en la segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Es la última carta que escribe Pablo. ¿Sí? Está preso. Ahí en un lugar en Roma, en una prisión de 2 metros más o menos, pura piedra en un círculo. Según la tradición de la Iglesia Católica, esa es la prisión que existe ahí para Pablo, donde lo metían por un hueco y ahí pasaba y lo sacaban de vez en cuando para otras cosas. Pero Pablo está escribiéndole a Timoteo, le dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida que ha pasado, ya llegó. Tú y yo sabemos que va a llegar. El tiempo de mi partida ha llegado. Y en el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. Wow. Es decir, hay malas batallas. Pablo peleó la buena batalla. Estoy en la prisión no porque soy un delincuente, estoy en la prisión. ¿Por qué? Porque he defendido el Evangelio, he proclamado el Evangelio. ¿Sí? He sido azotado no porque ando haciendo mal, he sido azotado porque he predicado la palabra, porque he confrontado a la gente con el Evangelio. He peleado la buena batalla. La segunda me impresiona más. He terminado la carrera. No era en inglés hay una palabra que se llama quit, ¿cierto? Cuando tú abandonas algo. No era un quitter, ¿cierto? Era uno que terminaba la carrera. No era uno que se rajaba. Ay, señores, que es muy difícil ser. ¿Sí has escuchado esas frases? Ay, Señor, es muy difícil ser cristiano. Entonces mejor no soy. ¿Sí has escuchado eso? Porque todos solo están esperando 2 brasieres, ¿no es cierto? Dios me bendiga más y más a mí. He terminado la carrera. Yo no me he rajado hasta llegar al final. Cuando crucé la línea y cuando me gradué, cuando dijo Billy Graham, cuando cambié de dirección de aquí a allá, he terminado la carrera. Siempre les digo que yo les digo a mis hijos 2 o 3 veces por semana estas 4 cosas. La primera es, honra a Dios sobre cualquier cosa. La segunda es, honra el apellido que te doy, porque nunca vas a tener que estar con la cabeza abajo. ¿Sí? Tu padre no lo han acusado de ladrón, ni de drogas, ni de nada. Honra el apellido que tienes. Honra el género que tú eres. Si eres a Pablo un muchacho, un hombre de bien, esa Janina eres una mujer de bien. Y el cuarto, defiende al más débil, al más vulnerable. He terminado la carrera. He terminado la carrera. ¿Sí? Me he mantenido en la fe. Pablo terminó bien, David terminó bien.
cómo vamos a terminar. Pero Pablo nos da más ánimo todavía, porque el siguiente versículo es lo que nos espera ya. Verso 8. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí. Ahí nos metemos, ¿no es cierto? Espero que algunos de ustedes agarren esa corona también. Amén. No van a decir como decían cuando yo estaba, cuando era joven. Habían unos jóvenes que pensaban tan pobremente en el grupo de jóvenes. Yo con tal que llegue al cielo, aunque sea para recoger papelitos. Aquí no, aquí vamos a ganar ¿qué? La corona de ¿qué dice? De justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aleluya. ¿No es verdad? Cuando anhele, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que dice Pablo ahí. ¿Por qué? Porque anhelamos terminar bien. Anhelamos terminar bien. Sabemos que Dios ha trabajado en nuestra vida y vamos a terminar bien. La pregunta es, ¿cómo tú vas a terminar? ¿Cómo has respondido al Evangelio? ¿Sí? ¿Cómo estás respondiendo al Evangelio? ¿Sabes por qué me conmueve la respuesta de Karen, que quiere ser misionera allá en África o en algún lugar? Porque cuando logremos enviar a un misionero, sabemos el Evangelio está proclamándose en otros lugares. No solo quieres 2 brasieres para ti. Vamos a proclamar el Evangelio, amén. Vamos a proclamar el Evangelio. No estás pensando solo. Esa es teología de la prosperidad. Aquí no creemos en la teología de la prosperidad. Dame más y más. Y si tú oras así, y si tú haces un pacto con Dios, y si tú ayunas así, y bla, 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 Dios te va a dar más. ¿Para qué quiero más si ni siquiera soy fiel con lo que tengo? ¿Para qué quiero más si ni siquiera soy fiel con eso? Y extender su gloria al mundo. David acabó bien. Todo es de él. Todo procede de él. Y cuando Pablo escribe en el libro de los Romanos, dice, y todas las cosas son por él. Todo es acerca de él. Solo que él te ha confiado algunas cosas y nos permite algunos lujos a nosotros. Nos da algunos lujos increíbles. Yo creo que de aquí todos los adultos por lo menos tienen un Nokia 1100, ¿no es verdad? ¿Sí? Ya ni saben cuál es el Nokia 1100. Todos tenemos un cierto algo. Déjame decir, eso era un lujo. ¿Te acuerdas cuando salió el Nokia 1100? Qué bestia, ¿cómo puedo hablar por teléfono? No te imaginabas que ibas a tener un iPhone. No, yo no me imaginaba. O sea, ¿cómo es posible que cuando yo estaba en la universidad haciendo mi tesis de ingeniería civil, salieron las computadoras a color? Antes era como una máquina de escribir, eran amarillas. ¿Sí se acuerdan esos colores amarillos? Esos floppy disk. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se acuerdan de esos floppy disk? Grandototes ahí meten. La técnica tenía una computadora de un cuarto enorme así. Era vamos a recibir, vamos a conocer la computadora. ¿Sí te acuerdas todas esas? No sé por qué estoy hablando de computación, pero Dios nos ha consentido demasiado. Tú sabes que el computador que está en este teléfono es 2 veces mejor que el computador que estuvo en el Apolo 13. ¡Wow! Es increíble. Y Dios nos consiente de muchas formas. Y entonces ya no queremos el telefonito, la internet de radio. ¿Se ha visto? Ya esas compañías, ni en Loja existen esas compañías. ¿Sí? Solo los que estudian electrónica por ahí les dan cómo hacer con radio, internet. Ahora, ¿qué queremos? Banda ancha, ¿no es verdad? Ajá. ¿Te acuerdas antes? ¿Cómo será llamar de aquí? Yo no sé, ¿cuántos se acuerdan cómo llamamos? Íbamos ahí, yo me acuerdo a la calle, la José Antonio Iguren, ¿se acuerdan ahí? Yetel, ¿cuántos se acuerdan de Yetel? ¿Sí se acuerdan? Y a esperar la cola, ¿no es cierto? Dependía de la señora, ¿no es cierto? Sí. Más, cuando yo era niño en Macará no teníamos teléfono,
Solo había algunas personas que tenían teléfono. Y todo el mundo creo que escuchaba la misma llamada porque era llamando a la familia, voy a usar a la de mi cuñada, familia Vélez. Todo el mundo contestaba, si había uno de la familia Vélez contestaban, ¿cierto? Y contestaba. Dicen que en un pueblo hasta la señora del Yetel conocía todos los chismes del pueblo. ¿Sí se acuerdan de eso? Tú algún día en esa etapa te imaginaste ver la cara de aquí a la China, no una China, sino a la China. ¿Sí entiendes? Aquí en el teléfono. ¿Sí? No es cierto. Y Dios nos provee más y más. Oye, ¿te has dado cuenta? La gente moría de apéndice antes. Hasta hace 40 años, apéndice era una epidemia, te moría la gente. Le daba peritonitis. Hoy apéndice es, ¿qué te, el apéndice? Es un apéndice. Así la gente, ¿de qué te operaste? La vesícula, ¿no sé? ¿Sí te has dado cuenta? Ahora, quiero que entiendas esto. Dios es el Todopoderoso, amén. Y en su poder, en su gracia, en su misericordia, Él nos sostiene, Él nos provee, todas las cosas provienen de Él. Pero cuando te compra una salchipapa, Él solo quiere que le des algunas papas para atrás. Amén. Quizás tú estás confundido y pensando que siempre quieres doble brasier. Es decirte, no hay tal. En el Evangelio tienes que ser generoso al recibir y al dar. Él es el Todopoderoso. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a impactar al mundo? ¿Cómo lo vamos a impactar? ¿Sí? ¿De qué manera Dios quiere usarnos para cambiar el mundo? Todo procede de Él. Y David es increíble. Porque el David, si algo tenía de bueno era que era un generoso, ¿no es verdad? La semana pasada Cristian nos estaba enseñando acerca de cuando fue a la parcela de Arauna, ¿sí? Y llegó a la parcela de Arauna y le dice, te compro la parcela para ofrecer un sacrificio al Señor. Y el dueño de la parcela, que es Arauna le dice, aquí están los bueyes, ahí está la leña, tome todo lo que quiera y ofrézcalo al Señor. Y David dice, no. Yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste algo. ¿No es verdad? Wow. Y ahora aquí está diciendo, todo lo doy al Señor. Todo es para Él, para extender su gloria. Amén. Para que personas en otros lados del mundo conozcan del Señor. Para que podamos un día verle cara a cara y decir, Dios, te hemos adorado completamente. Tú eres increíble. Vamos a orar.